Hace un año cumplí uno de mis mayores sueños. Si te gustan las películas como El árbol de la vida, Atonement, Stalker, Come and See, Burning, Viene de noche, La bruja, Prisioneros, A Ghost Story o After Sun, quédate porque este es tu vídeo. Antes de hacer este vídeo he estado pensando realmente en cómo enfocarlo, porque es verdad que quiero contar mi experiencia, pero no quiero hacerlo meramente desde la perspectiva técnica. Además, este cortometraje del que vamos a hablar tiene una serie de características que hacen que no partiésemos desde cero. Una vez en un podcast escuché a Rodrigo Cortés, que es un director de cine español, decir que la naturaleza de un cortometraje o una película es que no exista. Entonces en este vídeo quiero reflejar eso, todo el trabajo que hay detrás de un cortometraje, explicar cuáles fueron esos pasos que yo tomé para poder acabar dirigiendo este cortometraje. No es ningún secreto que desde muy pequeño empecé a interesarme por el cine y lo tomé como mi camino principal. A día de hoy todos los trabajos y todo el esfuerzo que he hecho ha sido enfocados hacia ese camino y para poder dedicarme a esto. Obviamente con muchas subidas y bajadas, porque quien diga que el camino es lineal miente. A veces también hay que retroceder un poco para poder seguir avanzando. Después de estudiar iluminación decidí hacer un máster en dirección de cine, que básicamente es un máster de cinematografía y artes visuales. El tema de escoger escuela y todo eso es un tema aparte, pero no vamos a entrar hoy. Tengo que destacar que el cortometraje del que voy a hablar hoy no es mi primer cortometraje. Entre el proceso de estudiar iluminación y dirección de cine, hice otro por ahí en medio completamente solo. Lo dirigí, lo interpreté, lo edité, lo etaloné, aunque sí que tuve la ayuda infinita de muchísimos amigos y otras personas que salen en el cortometraje. Pero hoy vamos a hablar del que para mí fue mi primer cortometraje profesional y en el que tuve la oportunidad de dirigir a un equipo más grande. Hace ya 2 años que en clase de dirección de cine se estaban planteando los proyectos de finales de curso. Claro está que no todo el mundo podía dirigir porque éramos demasiados, entonces se presentarían varias ideas y se escogerían unas pocas. Yo sabía que era mi oportunidad para poder ofrecer una idea y poder dirigir, y así fue. Tras una tormenta de ideas, la mía fue una de las que salió para adelante. Entonces lo que realmente hizo especial este proyecto es que no partimos desde cero. Estábamos estudiando un máster, por lo que tanto el material técnico como algunas cosas de producción se nos proporcionaron. Y además también pude dirigir este cortometraje junto con mi compañero Nick. Yo tenía claro cuál quería que fuese la fotografía, el tema e incluso la estética. Quería tratar el concepto del trauma y que, en concreto, un bosque tuviese muchísimo peso en la historia. Por eso, no es casualidad que el escenario haya cambiado y ahora nos encontremos aquí. Este lugar fue testigo del nacimiento de este cortometraje, pero eso no quiere decir que lo rodáramos aquí. Partiendo de la base de que todo el equipo técnico lo teníamos cubierto gracias a la escuela y también algún que otro material de producción, igualmente teníamos que hacer un crowdfunding para cubrir gastos de desplazamiento, cubrir el alquiler del equipo de transporte y catering para un rodaje de 40 personas. Este crowdfunding nosotros lo hicimos a través de la plataforma Kickstarter. Hay muchísimas, si ponéis en internet páginas de crowdfunding os van a salir un montón. Entonces ese dinero lo necesitábamos básicamente para cubrir los gastos del departamento de producción y sobre todo de arte. ¿Qué pasa con esto? Pues que nos pedían un teaser. Un teaser es un pequeño adelanto del cortometraje de la película que dura entre unos 20 y 30 segundos y sirve para captar la atención del espectador, indicar un poco la temática e incluso la ambientación. Y a veces también se suele grabar cuando todavía no ha empezado el rodaje, como es nuestro caso. Como podéis ver, se puede apreciar cuál era el estilo e incluso cuál era la temática. La persona que sale soy yo, ni siquiera es el protagonista original del corto. En fin, creo que me estáis entendiendo. Y aquí es donde rodamos ese primer teaser. Justo el fondo que tengo detrás es el plano que corresponde con el teaser. Obviamente lo grabamos en otras condiciones de iluminación y otras condiciones ambientales y meteorológicas para que coincidiera con la estética, la atmósfera y la temática que nosotros queríamos transmitir en el cortometraje. Mientras que el departamento de producción se iba encargando de toda la coordinación inicial,
El departamento de dirección iba encargándose de estos teasers y del dossier, donde irían reflejadas todas las ideas esenciales para poder vender este cortometraje y además utilizarlo en la campaña de crowdfunding. El guión, mientras tanto, se estaba haciendo. Personalmente, en el guión reconozco que es uno de mis puntos débiles y cabe destacar la participación de nuestro compañero Alejandro Romero, que estuvo a pie de cañón todo el rato e hizo todas las correcciones necesarias. Y créanme que fueron bastantes. Como en casi todos los proyectos, fue necesario hacer un dossier. En él se reflejaba unas sinopsis cortas, de unas 4 o 5 líneas que reflejaban la trama principal de la historia. Una ficha técnica con la duración del cortometraje, el título, el formato, el género y la época. Y también la temática por encima. También muchísimas referencias visuales que aludían a la iluminación y a la estética que iba a tener el cortometraje. También la historia, que es una descripción más profunda del cortometraje en texto, e incluso la descripción de algunas escenas ya. Los personajes, cómo se iban a llamar, qué edad tenían y una breve descripción de su carácter, de su personalidad e incluso de su físico. También incluye un apartado que es la justificación del proyecto, que se trata básicamente de reflejar por qué el corto se ha llevado a cabo y cuáles son los objetivos principales tanto del director como del equipo. Y en nuestro caso, una vez que el corto estaba terminado, también añadimos incluso más referencias visuales, pero acompañadas de paletas cromáticas, es decir, los colores o las tonalidades que queríamos que se reflejaran en la fotografía del cortometraje. Y también, para terminar, referencias musicales y de banda sonora, que en este caso sobre todo era algo mucho más ambiental, nada estridente, sino más bien algo para crear atmósfera. Una vez teníamos el dossier y el teaser, ya teníamos todo preparado para la campaña de crowdfunding, por lo que solo quedaba subirlo, y mientras tanto íbamos terminando otras labores de producción, compras del departamento de arte, guión y, muy importante, el casting. En la parte de producción no voy a entrar detalladamente porque, aparte de que se me da fatal, el departamento de producción que tuvimos hizo una labor increíble, que era básicamente pues el desarrollo de calendarios, de fechas límite, de cronogramas, gestión de todo el equipo, gestión de contratos, gestión de permisos, gestión de localizaciones y un largo etcétera. Durante todo el proceso que abarca la grabación de este cortometraje, yo descubrí que me interesaba mucho toda la parte de arte, del departamento de arte. Entonces, tanto yo como mi compañero Nick nos involucramos mucho pues, en la compra de decoración, de muebles e incluso también el montaje de todo esto. Ojo. Por otro lado, el departamento de dirección, estábamos llevando a cabo también la elección del reparto. En nuestro caso, solo eran 2 personajes, pero toda la acción recaía en ellos, por lo que la elección era muy importante. Y ambos tenían que tener unas características y un aspecto físico muy concretos. Simultáneamente teníamos muchas reuniones también con nuestra directora de fotografía. Entonces esto también fue una parte muy interesante y muy chula de realizar, porque por primera vez ves como todas esas ideas y esas referencias visuales van cogiendo forma en algo físico. Después de sangre, sudor y lágrimas y un tiempo muy limitado, el guión estaba terminado. Por lo que ahora los directores, junto con el primer ayudante de dirección, tenían que elaborar el guión técnico. El guión técnico es un documento que se realiza una vez el guión literario está acabado y contiene apuntes como por ejemplo el tipo de plano, el movimiento, el encuadre, detalles de iluminación, y se hace también junto con la directora de fotografía. Una vez está desarrollado el guión técnico, el primer ayudante de dirección realiza el plan de rodaje, que es el objetivo que tiene que cumplir todo el equipo. Este documento indica cuántos días de grabación habrá y la organización de las horas según los planos que se rueden ese día. Incluye también detalles como el proceso de la preparación entre plano y plano, iluminación, cámara, preparación de actores, arte, sonido, etcétera. Por lo que todos esos tiempos deben estar establecidos y contemplados en ese plan. Como podéis imaginar, hacer este documento es una auténtica locura, porque siempre se intenta cumplir, pero una vez terminadas las labores de producción, guión, dirección, casting, tocaba comenzar el rodaje. El rodaje se llevó a cabo en 2 localizaciones diferentes. Una fue un parque público, porque queríamos simular un bosque. Entonces necesitábamos muchos árboles. Como era un parque público, tuvimos que pedir todos los permisos para rodar allí. Y la otra localización fue la casa de mi compañero y el otro director del corto, Nick. Esta es mi casa. Bienvenidos
al set. Aquí es donde se grabó gran parte del rodaje, la parte de la consulta del psicólogo, la consulta de Mateo con Aarón. Aquí, justo donde estoy yo, incluso un poquito más atrás, es donde estaba sentado Mateo, el psicólogo. Y justo donde estáis vosotros, aunque un poquito más bajo, es donde estaba sentado Aarón, el protagonista. Siempre decimos que hay 3 personajes: Mateo, Aarón y el cuadro. Para presentar un poco la consulta de Mateo, quisimos hacer un plano general de la consulta, o sea, el salón. Pero lo hicimos desde donde está la cámara ahora mismo hacia donde estoy yo. La pared que está justo detrás no nos gustaba mucho, ya que hay 2 estanterías, una televisión que no podíamos quitar, la puerta que no nos encajaba mucho con la estética del cortometraje y de la consulta en general, que es de donde entra la luz, para que también el espectador sepa de dónde viene la luz y que se dé a entender también de que es luz natural, menos para el cambio de luz, el cambio de iluminación que hicimos después, que utilizamos más luces cálidas, así como un poco como está ahora mismo. Aquí es donde estaba sentado Aarón gran parte del cortometraje. Estuvo llorando, estuvo gritando, estuvo menos sonriendo, estuvo haciendo de todo. Como se puede ver, aquí atrás teníamos esta luz práctica puesta y la utilizamos para hacer un cambio de iluminación que Fer y yo queríamos hacer desde el principio, para dar a entender de que estábamos pasando del mundo real, por así decirlo, a la mente de Aarón, intentando eliminar tanto luz natural exterior y encender luz artificial interior, todo menos el árbol. Aquí es donde estaba sentado Mateo, el psicólogo. Sí, ¿no? Y ahí está. ¡Pum! ¿Qué más le voy a decir? No voy a hacer spoiler tampoco. Aquí Aarón intenta relajarse después de haber tenido la pesadilla mientras dormía y demás. Pues poco a poco se va agobiando. Vuelve a tener esos flashbacks del bosque. En un principio queríamos hacer un plano parecido al de Her y la cámara está de abajo. Pero claro, con una Arri Alexa eso era bastante imposible. Sí es verdad que no es muy arbitrario, ya que, bueno, esto no pega. El rodaje duró 4 días de intenso trabajo, pero yo tuve la suerte de que éramos 2 directores. ¿Y qué pasa? Que a mí me flipa la interpretación. Entonces pude centrarme mucho más en la parte interpretativa y estar muchísimo tiempo con los actores ensayando entre toma y toma, explicándoles qué necesitaba transmitir. Y Nick, por otro lado, se encargó del tipo de encuadre, del plano, del tipo de iluminación, aunque obviamente todo eso lo teníamos ya preacordado entre él y yo, así como toda la preparación previa que hubo con la directora de fotografía, que obviamente también estuvo en set. El rodaje terminó y nunca me cansaré de decirlo, me siento súper orgulloso del equipo con el que contó este proyecto. Luego llegó el proceso de edición. Trabajamos codo con codo junto con nuestra editora, pero posteriormente muchos detalles los añadimos nosotros. Estuvimos muy involucrados en el proceso de montaje, etalonaje, sonorización y una vez el corto estaba listo, pasamos a la última fase, que en nuestro caso era la distribución. Una parte del presupuesto recaudado en el crowdfunding la dedicamos a la distribución. Esto quiere decir que posteriormente el cortometraje iba a tener recorrido en festivales de cine. En nuestro caso, el objetivo principal del cortometraje era entrar en el Festival de Cine de Málaga. Y así fue, de ahí el título de este vídeo. Entonces, el mensaje de este vídeo, aparte de explicar todo el proceso y de resumir en un vídeo de 15-20 minutos todo el trabajo de meses, es que disfrutes del proceso, por muy pequeño o de poco presupuesto que sea el proyecto, da igual si es grande o pequeño. Enlazando un poco con algo que dije en uno de mis vídeos anteriores, tiendo a no apreciar las cosas en el momento, sino una vez están hechas. Le quito valor a cosas que realmente para mí fueron muy importantes, porque uno de mis sueños siempre fue poder proyectar uno de mis cortometrajes en una pantalla gigante delante de un montón de personas y sobre todo ir al Festival de Cine de Málaga. Y con toda la vorágine y la rapidez del momento casi no te das cuenta, pero es necesario parar para apreciar el momento y valorarlo como se merece. Supongo que este vídeo es un mensaje para todas aquellas personas que quieran crear. Hacerlo. No todo tiene que ser un cortometraje, en este caso con un equipo de 40 personas o una película de 300 personas. Hay muchísimas otras maneras de hacerlo y por eso este canal de YouTube existe. Un abrazo.